Hola, muy buenas tardes, profesora. Hoy con mi grupo Pamela Contreras, Víctor Cáceres, Isidora Cáceres, Matilde Quesada, Matías Alonso y yo, Benjamín Albornoz, le vamos a hablar sobre las placas en la ciencia de los materiales. Bueno, para introducir el tema, en esta presentación vamos a hablar sobre las placas, que son elementos bidimensionales planos con un espesor mínimo diseñados para soportar distintas cargas. En esta presentación vamos a enfocarnos principalmente en dos tipos de placas, las metálicas y las poliméricas, que bueno, nos vamos a enfocar en su fabricación, en las propiedades y los ensayos bajo las normas correspondientes para la medición de su resistencia. Bueno, ¿qué son las placas? Las placas son elementos estructurales planos que pueden actuar como barrera, soporte o de cubierta, entre otros. Sus espesores son muy pequeños respecto a su largo y ancho, sin embargo tienen la rigidez necesaria para soportar altas cargas. Estos pueden ser fabricados de madera, de metal, de yeso o polímeros. Y su fabricación se rige por normas técnicas internacionales que garantizan su resistencia, su calidad y sus dimensiones. Para este caso nos vamos a centrar en la norma ASTE. Tenemos distintos tipos de placas, entre ellos las metálicas, que los materiales que se usan son el acero inoxidable o el aluminio, y estas tienen por principal uso estructural y naval. Después las placas compuestas, que sus materiales son yeso, cartón o fibrocemento, y el uso que se les da es para construcciones seco y fachadas. Por otro lado, los derivados de madera pueden ser melamina o MDP y se usan para melamina y paneles. Y por último, las placas poliméricas, dentro de los cuales los materiales principales son el acrílico, el policarbonato, el PVC, y el uso que se les da es para aislación, diseño y cubiertas. Bueno, para elegir qué material usar están los siguientes criterios de selección, como la función estructural, que para soporte de cargas mecánicas se usan placas gruesas y para revestimiento se usan placas delgadas. También están las condiciones ambientales, que si es que el material está expuesto a oxidación, a la humedad extrema por capilaridad o a las fluctuaciones térmicas. También están las propiedades requeridas, como la capacidad de aislación térmica, acústica, resistencia al fuego o relación resistencia-peso. Y como normativa tienen que tener un cumplimiento de códigos estructurales de constitución, estándares de fabricación y entre otras, como la normativa ASTM y la normativa ISO. En las placas metálicas tenemos el proceso de fabricación que consta de laminado en caliente, que se parte de un lingote de metal que se calienta por encima de su temperatura de recristalización. Posteriormente, pasa entre rodillas que disminuyen progresivamente su espesor. Este proceso permite grandes deformaciones con menor esfuerzo, elimina tensiones internas y facilita la fabricación de placas gruesas utilizadas en estructuras metálicas. Y en el laminado en frío, que se realiza a temperatura ambiente utilizando placas previamente laminadas en caliente. Aunque durante este proceso ocurre el fenómeno de endurecimiento por deformación, aumentando la resistencia mecánica, el límite elástico y la dureza del material. Sin embargo, disminuye su ductilidad, por lo que el material soporta menos deformación antes de fracturarse. Y también mejora considerablemente la terminación superficial y la precisión dimensional. Bueno, ahora vamos a hablar de las placas poliméricas y su fabricación. Bueno, de las placas de acrílico, nylon y PVC, y voy a hablar de la fabricación por extrusión. El proceso en sí es continuo y lineal. Los pellets entran por la tolva y van girando por el tornillo que se mueve gracias al motor y los va empujando a lo largo del cañón. En todo este trayecto, los calentadores y las termocuplas funden el plástico a la temperatura exacta para que pueda pasar a alta presión por el cabezal formador, que es el que le va a dar la geometría final a la placa. Bueno, aquí a diferencia de los metales, estos materiales tienen un módulo de elasticidad bajísimo y son súper sensibles térmicamente. Si el lucillo gira muy rápido o nos pasamos con el calor, podemos destruir la estructura molecular del polímero antes de que salga de la máquina. Por eso es importante controlar el flujo y la geometría del tornillo y los tiempos de enfriamiento de manera automatizada, no solo para que la lámina quede bonita y con un espesor uniforme, sino que para asegurar que la placa no se vuelva frágil y pueda rendir bien estructuralmente. Ahora hablaremos sobre las propiedades de las placas metálicas. Primero, en sus propiedades mecánicas se destacan por su alta rigidez. Esto significa que se deforman muy poco cuando se le aplica una carga, gracias a que poseen un módulo Young cercano a los 200 GPa. Mientras no se supera su límite elástico, cumplen con la ley de Hooke, es decir, la deformación es proporcional a la fuerza aplicada. Otra propiedad importante es su fluencia clara. Esto quiere decir que existe un punto en el que el material deja de deformarse de manera elástica y comienza a deformarse de manera permanente. En muchos aceros, este límite es aproximadamente 250 MPa. Además, las placas metálicas tienen una gran tenacidad y ductilidad. Esto significa que pueden absorber mucha energía y deformarse bastante antes de romperse, lo que la hace muy segura para las aplicaciones estructurales. En cuanto a sus propiedades físicas, poseen una alta densidad, cercana a las 7.850 kg por metro cúbico, por lo que su peso debe considerarse en el diseño de estructura. También presentan una isotropía, lo que significa que sus propiedades mecánicas son prácticamente las mismas que en cualquier dirección del material. Por último, tienen una buena estabilidad térmica, ya que se expanden muy poco cuando cambian de temperatura, reduciendo las deformaciones y manteniéndose la estabilidad de la estructura.
Bueno, ahora vamos a ver las propiedades físicas y mecánicas de las placas poliméricas. Las placas poliméricas poseen propiedades físicas y mecánicas que las diferencian de otros materiales. Entre sus propiedades físicas destaca la baja densidad, lo que las hace hasta 7 veces más livianas que el acero. Además presentan una alta dilatación térmica, por lo que se expanden con el calor y requieren un diseño adecuado. También poseen una temperatura de transición vítrea, bajo la cual el material se vuelve más rígido y frágil. En cuanto a sus propiedades mecánicas, tienen una baja rigidez, por lo que se deforman con mayor facilidad, una resistencia limitada a la tracción de comparación con los metales y un comportamiento viscoelástico, lo que significa que su respuesta depende tanto de la intensidad como del tiempo y la velocidad con lo que se aplica la carga. En esta diapositiva presentamos la curva de fuerza de deformación de las placas poliméricas y las placas metálicas. Como se logra observar, las placas poliméricas tienen una curva mayor de deformación, por lo que estas pueden deformarse más antes de romperse en comparación con las placas metálicas, ya que estas son más rígidas, por lo que tienen un punto de quiebre menor que a las placas poliméricas. Bueno, ahora voy a hablar sobre los ensayos de las placas metálicas. Estos permiten comprobar la calidad, la resistencia y la seguridad de las placas. Esto es más que nada para verificar que soporten cargas y pesos sin romperse. Para esto existen dos tipos de ensayos, los destructivos y los no destructivos. Los cuales los destructivos permiten dañar la placa para conocer un límite de su resistencia. En esto existen tres tipos, la tracción, la dureza y la flexión. En la tracción es donde se estira la placa hasta romperla y así medir la máxima fuerza, o la fuerza máxima. La dureza es donde se mide a través de rayaduras, penetraciones y perforaciones. La flexión es donde se dobla la placa hasta ver grietas o fracturas. Y bueno, en los ensayos no destructivos es donde se evalúa la placa sin dañarla, en los cuales existen dos, o que tendrían siendo los de ultrasonido y los de los líquidos penetrantes. Esto es más que nada para tener una mayor seguridad y un control de seguridad antes de ser usado en uso estructural o de construcción. Bueno, la norma ASTM E8-E8M es para el ensayo de tracción en materiales metálicos. Bueno, ¿qué define la norma? Define la preparación de la muestra, las condiciones del ensayo y la velocidad y los cálculos mecánicos. La temperatura debe estar entre los 10 y los 38 grados. La alineación, bueno, la probeta debe estar centrada con la máquina para evitar los esfuerzos de fricción y las fuerzas iniciales no deben alterar los resultados del ensayo. En el ensayo, para probetas, velocidades y parámetros vamos a tener las siguientes directrices. Primero, la preparación de probetas. Si la placa es gruesa, con espesores de 5 o más milímetros, se van a usar probetas que sean grandes. Si las láminas son finas, con espesores entre 0,13 y 19 milímetros, se usan probetas más pequeñas. Y en cuanto a la geometría crítica, la zona central va a facilitar que la fractura ocurra en el centro y no cerca de los agarres. En cuanto al control de velocidad, el método A controla la velocidad según la tasa de esfuerzo en la zona elástica, el método B controla la tasa de deformación usando el extensómetro y el método C mantiene constante la velocidad de la cruceta de la máquina. Por último, los parámetros calculados o entregados van a ser primero la resistencia y la tracción, que es la fuerza máxima entre el área inicial de la muestra, el límite elástico, que es el punto desde donde el material comienza a deformarse permanentemente, y el alargamiento de utilidad, que indican cuánto se deforma el metal antes de que se fracture. En esta diapositiva se muestra la norma ASTM D790, que establece cómo realizar el ensayo de flexión en placas poliméricas. Este ensayo permite medir la resistencia y la rigidez del material cuando se dobla. Para realizar la prueba se utiliza una máquina universal de ensayos con un dispositivo de flexión. Existen dos formas para medir la deformación, el ensayo tipo 1 y el ensayo tipo 2, las cuales el primer método se calcula mediante el desplazamiento de la máquina y el segundo se mide directamente sobre la probeta con un sensor físico o óptico. Bueno, la preparación de probetas y ajustes. Las probetas tienen forma de barras rectangulares, obtenidas a partir de láminas o por moldeo de inyección. Finalmente, la velocidad del ensayo se ajusta automáticamente según las dimensiones de la probeta para asegurar los resultados confiables. A partir de este ensayo tenemos diferentes parámetros mecánicos. El primero es el módulo tangente, que representa la rigidez del material y se calcula a partir de la pendiente inicial de la curva, donde el comportamiento aún es elástico. También se utiliza el módulo secante y de cuerda, que son métodos alternativos para calcular la rigidez en materiales con un comportamiento no lineal. Además se determina la resistencia a la flexión, que corresponde al esfuerzo máximo que el material soporta antes de alcanzar su límite de deformación. Finalmente, la tensión de flexión a la rotura indica el esfuerzo presente en el momento en el que la probeta se rompe, y en materiales frágiles suele coincidir con la resistencia máxima. Estos parámetros permiten comparar materiales y determinar si son adecuados para aplicaciones donde estarán sometidos a cargas de flexión. Bueno, como conclusión de nuestro trabajo y el análisis de las placas, podemos decir de que ninguna placa es mejor que la otra, sino que va a depender del uso y el diseño para lo que se necesita. Por ejemplo, las placas metálicas son óptimas para las altas cargas y la fatiga,
mientras que las placas poliméricas van a destacar por su ligereza y su viscoelasticidad. Bueno, como ingeniero, la clave para poder diseñar con seguridad es regirnos por normas técnicas como las ya antes mencionadas, que nos van a permitir obtener datos técnicos que sean verídicos y reproducibles en el diseño. Bueno, y con esto el control de los ensayos es lo único que nos va a dar los resultados reales que nos van a comprobar de que la placa elegida va a ser la correcta y si es que nos va a aguantar nuestra estructura. Muchas gracias.